¿Cómo les va? Bienvenidos a esta hora. Temas que tienen que ver con el mundo financiero, con el panorama económico, decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. Venezuela posee la cuarta mina de oro más grande del mundo, según el presidente Maduro. Con ese activo se producirán 54.300 millones de euros en reservas solo en esa mina. El G20 se pronunció sobre el TLC Mercosur y Unión Europea. Estos actores políticos indicaron que hay consenso creciente de que las dificultades recientes se pueden superar. Consenso creciente, nada definitivo ni firmado aún. En el expediente económico vamos a hablar de Australia. Vamos a prepararnos a hacer un buen sondeo justamente por la situación del país. Venezuela certifica la cuarta reserva de oro más grande del mundo, calculada, decíamos en titulares, en 54.300 millones de euros. Así lo expresaba en la cuenta social, en la red social Twitter, el presidente Nicolás Maduro, quien celebraba esta certificación del yacimiento aurífero por parte de la canadiense Gold Reserve, con más de 1.480 toneladas de oro. Más temprano, en el Palacio de Miraflores, el ministro de Comunicación e Información de este país, acompañado del ministro para el Desarrollo Minero, hicieron un acto de certificación de estas reservas. Esta empresa Gold Reserve acaba de certificar. No son inferencias, no son ideas, no son propuestas, no son proyectos. Se certifica en una pequeña área de 6 kilómetros por 1 kilómetro en nuestro arco minero, que se encuentra allí la cuarta mina de oro más grande del mundo entero. Una mina que va a poder producir y que tiene unas reservas de 1.480 toneladas de oro. Eso implica, solamente para que tengan una cierta idea, 54.300 millones de euros en reservas allí, solamente en esa pequeña mina, digamos pequeña en extensión de territorio, porque mide apenas 6 kilómetros cuadrados por 1 kilómetro cuadrado. Allí está la cuarta mina de oro más grande del mundo entero. Profundicemos un poco más, veamos cómo se posiciona entonces Venezuela en el ranking de minas de oro del mundo. Primer lugar aparece Muruntau de Uzbekistán con 1,96 millones de onzas. Troy le sigue Newmont en Nevada con 1,63 millones. Polius de Rusia con 1,44 millones en el cuarto puesto. Siembra Minera de Venezuela con 1,23, siempre en millones. Le sigue además en Dominicana otra de las fuentes con 1,16 millones y por último Gold Strike en Estados Unidos con 1,09 millones. Todos estamos hablando del valor, el indicador que usamos para expresar estas cifras. El indicador que usamos es onzas Troy. El arco minero del Orinoco Hugo Chávez Frías está ubicado al norte del estado Bolívar y al sur del río Orinoco en el estado Amazonas. Tiene unos 111.000 kilómetros cuadrados de extensión, que van desde la Guayana Esequiba hasta la vecina Colombia, y si se le compara casi duplica en tamaño a la faja petrolífera del Orinoco, la mayor reserva certificada de crudo del planeta. Está subdividido en 4 grandes áreas de exploración y explotación. Hay reservas de diamante, coltán, hierro y otros minerales de alto valor industrial, como el oro, de las que posee reservas probadas de 4.300 toneladas. La potencia aurífera es tal que con la certificación internacional del oro, Venezuela podría pasar del 16º lugar en reservas al segundo, con más de 7.000 toneladas de este metal noble. En el caso del diamante, con 11.800 millones de quilates, el país se ubica en el 6º lugar. Recientemente el presidente Nicolás Maduro anunció que luego del lanzamiento del petro, Venezuela lanzará el petrooro y posteriormente otras criptomonedas respaldadas en sus reservas minerales. También hay que decir,
Mientras todo esto pasa, el gobierno de Estados Unidos no cesa en su afán por bloquear a esta nación venezolana y tratar de asfixiarla económicamente. Ayer, luego del decreto de Trump que pretende prohibir el petro, su secretario de Tesoro, Steven Mnuchin, desde Argentina, estaba en la cumbre del G20, amenazó con la aplicación de más sanciones contra el país suramericano, a lo que inmediatamente respondió el presidente venezolano en la entrega no menos importante de la vivienda número 2 millones por parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Yo por eso denuncio la persecución ilegítima, inmoral, absurda del gobierno imperialista de Mr. Donald Trump contra el pueblo de Venezuela, la persecución financiera, monetaria, criminal. Pero además de que la denuncio ante el mundo y pido la solidaridad de los pueblos del mundo, también le digo al pueblo venezolano, hombres y mujeres de mi patria, al petro no lo para nadie, a Venezuela no lo para nadie, y lo que vamos es para adelante con el petro. En medio de las amenazas y el boicot de Estados Unidos, el presidente Maduro decía el petro no para. Este martes el mandatario anunció también que se extiende por 48 horas más la preventa del petro para que empresas que ofertaron en dólares puedan replantear su compra con alguna otra divisa u otras criptomonedas, sobre todo empresas de Estados Unidos. Como resultados preliminares de la preventa, autoridades han reportado 5.000 millones de dólares en intenciones de compra provenientes de 127 países. Luego de finalizar oficialmente la preventa, se espera el paso siguiente, que es la venta del activo digital durante los próximos 15 días. Además, tenemos esta situación muy clara, muy puntual. Presidentes de Brasil y de Colombia pidieron que el gobierno de Maduro acepte una supuesta ayuda humanitaria ofrecida por varios países. Michel Temer y Juan Manuel Santos, reunidos este martes en Brasilia para abordar, entre otros puntos, la situación económica de este país, expusieron que hay un éxodo de venezolanos que está desconcertando a sus países, por lo que piden a su homólogo venezolano que acepte esta figura que le han dado en llamar ayuda humanitaria. Santos y Temer usan la situación económica de este país para sacar su propio crédito económico. Brasil anunció que va a demandar al país el pago de una deuda. Mientras tanto, sin ningún tipo de verificación, empiezan a aparecer los supuestos, ambos cometiendo injerencia en asuntos internos. ¿Por qué? Porque están denunciando que tienen que atender ciudadanos en sus países cuando, inclusive pasa en Colombia, la mayoría de los que han vuelto se saben que son ciudadanos que tienen ciudadanía colombiana. Hacemos nuevamente un llamado al presidente Maduro para que acepte la ayuda humanitaria que varios países, entre ellos Brasil y Colombia, le hemos ofrecido. No entendemos cómo rehusan este tipo de ayuda cuando la crisis humanitaria que padece el pueblo venezolano se agrava día tras día. Y seguiremos Brasil y Colombia trabajando en todos los frentes para la pronta recuperación de la democracia en Venezuela. Han visto cómo hablan de trabajar en todos los frentes, Temer y Santos, mientras por arriba viene el discurso de la solución de una crisis que pasa a Venezuela, hablan justamente de que van a usar todos los medios para seguir aquí presentes en las actividades que se hacen en este país. Olvidan los problemas que tienen en sus propios países para concentrarse en la agenda de Venezuela. Vamos a adentrarnos en lo que realmente sucede, por ejemplo, en la Colombia de Santos. Colombia aparece entre los 22 países que menos éxito obtuvieron en la reducción del hambre, según datos del Índice Global del Hambre en 2015. Uno de los departamentos más afectados es La Guajira, donde el 64% de la población
vive en situación de pobreza, mientras el 35% se encuentra en la indigencia y 15.000 niños están en riesgo de desnutrición. Esta población es, paradójicamente, el motor esencial, ya que abastece el 50% de la demanda de gas vehicular del territorio colombiano. Si hablamos del índice de Gini, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, después de Honduras. Lo dice el Banco Mundial, no los pobres. Para 2013, ese país cuenta con un índice de 53.5 de desigualdad entre su población. Un informe presentado en la 62ª sesión del Comité del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas asevera que el despojo generado por los desplazamientos permitió que entre 1980 a 2016 más de 7.4 millones de hectáreas cambiaran de dueños, lo cual profundizó el modelo de propiedad de tierra desigual. La política de expulsión de campesinos y de poblaciones indígenas bajo amenazas y asesinatos ha provocado que el 1% de las familias ricas y empresas transnacionales sean dueñas del 81% del territorio nacional. En cuanto a los empleos, el 64% de los colombianos lo hacen en la informalidad, el 18% bajo relaciones laborales ilegales. Además, el 47.1% de los trabajadores ganan menos del salario mínimo legal. Con todo el asedio financiero y político que pesa hoy en día en contra de Venezuela, el gobierno bolivariano entregó este martes la vivienda 2 millones. Situación que no se da así en Brasil. Si nos vamos a ver, Deutsche Welle, Ocupas en Río, está mencionando este panorama. Así están reclamando sus derechos los pobres en Brasil. Río de Janeiro enfrenta una grave crisis habitacional. Los pobres son excluidos de la ciudad e incluso quedan fuera de las favelas que están en la zona más céntrica. ¿Alguien hace algo por ayudarlos? Como consecuencia del aumento de los precios y de la prolongada crisis económica que afecta a Brasil, en los últimos años la cantidad de personas sin hogar se ha triplicado en Río. En las noches esas personas buscan un lugar donde poder dormir, como vemos acá en Guadalara. En su mayoría, las viejas casas de estilo colonial como estas, que se erigieron en el siglo XIX, fueron abandonadas. Por ende, muchas de ellas, cuando sus dueños portugueses murieron y no dejaron descendencia, cada vez más pobres se van a vivir a ellas. Ese es el espacio que encuentran, que tienen disponible. Mientras que los ricos de Río prefieren los nuevos edificios de apartamento estrenados a todo lujo, a todo dar. Muy a menudo las casas son subdivididas en pequeños compartimentos para acomodar en ellos a la mayor cantidad de personas posible. Este edificio destartalado cerca de la estación de Metro Gloria es el hogar de 30 personas que viven en 18 habitaciones que comparten una sola cocina. Y no me has preguntado y no hay fotos del baño. Aquí Deutsche Welle mostrando esa situación. Otros indicadores a esta hora. Vamos a hablar de petróleo. Brent cotizando a $65.55 el barril. Subía 2,17. WTI 63.42. También venía con una tendencia al alza, 2,04. Me falta OPEP, marcando en dólares también. Recuerden que OPEP no es esta venezolana, OPEP tiene su propio indicador. 64.11, subiendo 0,8 centavos de dólar. A la vuelta nos vamos a ocupar de un encuentro que piensan nosotros los ciudadanos. G20 se da en Argentina, ya le contamos. Finalizó en Argentina la cumbre de ministros del G20, como es costumbre en este tipo de asuntos, de eventos. La agenda social quedó por fuera. El documento final insiste, ¿saben con qué? Más receta de ajuste. La discusión sobre cómo las principales economías podrían sumar esfuerzos a fin de evitar futuras burbujas financieras, punto clave de todas las agendas del G20, quedó relegada. Primó la defensa de corte neoliberal, pero se sumó un punto que viene causando desencuentros a nivel mundial: el riesgo de una guerra comercial propiciada por los aranceles de Estados Unidos contra los metales.
Hoy escuchamos que muchos países dicen que tenemos una preocupación con respecto a esto. Existe una potencial escalada. Tenemos que proceder con mucho cuidado y tratar de trabajar en el marco de la OMC. Seamos claros, no puede haber condiciones. Solo estamos explicando a nuestros amigos estadounidenses que la decisión que quieren tomar sobre el comercio no es la adecuada. Siempre existe un riesgo si aplicamos aranceles que otras personas corresponderán. Y existe el riesgo de una guerra comercial. El presidente ha dicho que no tememos entrar en una guerra comercial dado el tamaño de nuestro mercado, el tamaño de nuestra economía y el hecho de que tenemos un gran déficit comercial. Habiendo dicho eso, ese no es nuestro objetivo. No le tenemos miedo. El proteccionismo de Estados Unidos va a contramano del libre comercio y la desregulación, que este superbloque económico les recomienda a sus países miembros, quienes han hecho hincapié en la necesidad de avanzar rumbo a un multilateralismo del comercio. Si bien el documento expresa que el comercio internacional y la inversión son motores importantes del crecimiento, la productividad, la innovación, la creación de empleo y el desarrollo, no deja claro cómo harán para que eso pueda influir en el bienestar social. Hubo múltiples señalamientos contra el país anfitrión, Argentina, aunque suene un poco paradójico con excepción del funcionamiento novedoso de las criptomonedas. No hubo referencias concretas a la necesidad de regular el sistema financiero, ni atacar a la proliferación de guaridas fiscales, pese a que el gobierno encargado de organizar dicha cita encabeza la lista de los funcionarios con cuentas offshore. Un punto del cual el equipo económico de Cambiemos debería tomar nota es sobre lo dicho con la necesidad de garantizar que la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto se encuentre en un sendero sostenible. Y es que el G20 ha dicho que el aumento de los niveles de deuda en los países de bajos ingresos ha generado preocupaciones sobre las vulnerabilidades de la deuda en estas economías. Por último, expertos descartan que, tal como dice el gobierno de Mauricio Macri, la organización de foros multilaterales llevará consigo la hasta hoy ausente lluvia de inversiones extranjeras. Por último, pese a que el ministro de Hacienda de Argentina ha dicho en rueda de prensa al terminar la reunión de ministros que las negociaciones por el TLC Mercosur-Unión Europea están empantanadas, desde la Unión Europea aseguran que aún quedan cuestiones medulares por resolver. Queremos llegar a un acuerdo sobre Mercosur, pero todos reconocen que todavía hay algunas dificultades, por lo que tenemos que encontrar soluciones a esas dificultades para llegar a un acuerdo sobre el Mercosur. También hay sensibilidades. Realmente prefiero tomar más tiempo para encontrar un buen acuerdo que sea sólido para firmar el Mercosur, en lugar de ir demasiado rápido con el riesgo de tener un compromiso y un acuerdo que no sería tan bueno como podría ser. Este proyecto que llevamos muchos años negociando, en las próximas semanas, en los próximos meses, llega a buen fin. Y lo que le puedo transmitir es que he tenido ocasión de hablar no solo con la persona que usted me menciona, sino con otros colegas, particularmente de la Unión Europea, no solo de la Unión Europea, también de Brasil, de la Argentina, por supuesto, y yo creo que existe un consenso creciente en que las últimas dificultades puedan ser limadas y que podamos tener un acuerdo. Desde luego, España va a considerar o considera que la apertura de un área comercial más abierta entre el Mercosur y Europa es para nosotros una prioridad. Así las cosas, me preparo entonces para abordar al regreso en nuestro expediente económico, nuestro análisis, a Australia, su industria financiera.
La industria financiera de Australia está en el banquillo. Con el fin de restaurar la confianza de la gente, el gobierno ha puesto bajo la lupa las malas prácticas y las conductas dudosas de algunas entidades. Ya le decimos quiénes son los llamados a examen público. En noviembre pasado, el gobierno de Australia anunció la creación de una comisión oficial para investigar las malas prácticas de sus principales bancos, aseguradoras y gestora de fondos de jubilaciones frente a sus clientes y pequeñas empresas. Una acción que llegó después de varios meses de presiones por parte del Partido Laborista y el Verde, e incluso de varios legisladores del Partido Nacional. La puesta en marcha de esta comisión, que funcionará durante un año, ha supuesto un costo de $75 millones. No fue sino hasta el mes de febrero cuando la Comisión Real inició la primera sesión pública. Se celebró en Melbourne con los consejeros asistentes, los letrados Rowena Orr y Michael Borsky, y no compareció ningún testigo. Estuvo marcada por las preocupaciones en torno a la confidencialidad, y es que se asomaba la posibilidad de que las personas que han sido estafadas por las instituciones financieras podrían ser demandadas por brindar evidencia si es que firmaron previamente un acuerdo privado, el cual generalmente incluye cláusulas de confidencialidad. Ante ello, aunque los 4 principales bancos australianos, el Australia and New Zealand Banking, el National Australia Bank, el Westbank y el Commonwealth, que recientemente ha sido protagonista de varios escándalos, prometieron no demandar a ninguna víctima o antiguo empleado, el senador del Partido Nacional, John Williams, propuso que la comisión proteja tanto a los delatores como a las víctimas de las malas prácticas de los bancos. Las primeras jornadas de estas investigaciones giran en torno a prácticas inapropiadas en préstamos para la compra de viviendas, vehículos y también al otorgar tarjetas de crédito, operaciones en las que abundan denuncias de los clientes, pero también de las entidades bancarias. Las críticas van desde la manipulación de los tipos de interés, excesivos cobros a sus clientes por transacciones, exorbitantes sueldos de los ejecutivos y los millonarios beneficios, hasta el aprovechamiento de los clientes a través de créditos o asesorías de inversión financiera. En este portal, por ejemplo, nos encontramos con los siguientes datos. Los bancos cobran a sus clientes más antiguos hasta $87 adicionales por mes por créditos hipotecarios. Así lo reveló la Comisión de Productividad en su informe preliminar de investigación. Asegura que el Banco de la Reserva había descubierto que los clientes antiguos con préstamos hipotecarios pagaban tasas de interés más altas que los nuevos clientes del banco que sacaban créditos para comprar una propiedad. Se habla de entre 0,3 a 0,4%. Si revisamos eleconomista.es, encontramos información relacionada con el sector vivienda. Nos dice que durante los últimos 15 años, los precios de la vivienda en Australia se han disparado en un 161%. En la última década se han elevado un 78% y en el último lustro el ascenso roza el 50%. Y da cuenta de un fuerte señalamiento contra los clientes de las instituciones bancarias. Dice que según un estudio de UBS, aquellos que solicitan pedir un crédito para comprar una vivienda cada vez lo encuentran más fácil, y estos no están siendo del todo sinceros a la hora de solicitar hipotecas. Ahora bien, volvemos a revisar el otro lado de la moneda. En el portal sbs.com se ilustra el siguiente caso. Una mujer jubilada y su marido adquirieron un préstamo bancario para comprar una propiedad de inversión cuyos pagos estaban más allá de sus posibilidades. Según su versión, el banco la contactó a través de un vendedor de puerta a puerta y le aprobó el préstamo con base en su ingreso proyectado, en el que tomaba en cuenta su actual residencia como garantía de préstamo. Cuando la pareja no pudo pagar la hipoteca, esta fue forzada presuntamente por el banco a vender su propiedad de inversión y en esa transacción perdió una gran cantidad de dinero. Tras años de batalla, la pareja logró un acuerdo con el banco, pero los términos de confidencialidad del mismo le prohíben identificar el nombre del banco o la suma que recibió. Por supuesto que son denuncias que vale la pena examinar. Dejan mucho que desear cuando hasta el momento, pese a que se conocen casos de que existen procedimientos judiciales abiertos contra los bancos, al final a veces les imponen multas por montos absurdos si se compara con la magnitud del monto que se ha manipulado. Peor aún, pese a los graves daños ocasionados, a ninguno de los bancos se le ha retirado el derecho de operar en los mercados en los cuales han actuado cual banda organizada. Uno de sus dirigentes ha terminado entre rejas. Allí justamente el fondo de la cuestión. Hasta aquí nuestro programa. Gracias por acompañarnos.